Ya Cristo lo compró. Romanos, hermanos, si alguien no tiene Biblia y anda de incógnito, acércasele. Romanos, ¿cuánto les dije? Ya me equivoqué. 5:12. Yo siempre me da nervios cuando los miro a ustedes, como dicen. No, esté yo atrás, esté enfrente. Venga Obama, venga un policía, un coronel. Usted tiene que tener autoridad. Amén. ¿Por qué le van a temblar, hermano? Así la hermana no tembló al policía, mira, hasta enamorando terminó. Bueno, esta mujer sí es decisiva, ¿eh? Romanos 6:12, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Bien, vamos a leer los dos versículos. Romanos 5:12. 5:12, correcto. ¿Lo tienen? Amén. Los dos versículos, el 12 y el 13. Voy a leer el primero y usted el segundo. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero no hay ley. No se inculpa de pecado. No se inculpa de pecado. Tome asiento. Esta noche, hermano, quisiera que usted analizara este punto, dos versículos que hablan acerca de dónde se originó el qué. El pecado. El pecado. Y la palabra pecado es transgresión de la ley. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. La palabra pecado es, hermano, estar retirado de la ley de Dios. Amén. ¿Sabe que cuando Dios formó al hombre y a la mujer, cuál fue el plan de él de ponerlos en el huerto? De ser dueños y qué. Tenían todo, pero también les dio leyes, les dio ordenanza. El día que tomen o coman de ese árbol, ¿qué sucedería con ellos? Iban a morir. Ajá, no iban a morir, que iban a calcinarse y a caer totalmente muertos, sino que iba a haber una separación del Espíritu de Dios con ellos. ¿Me está entendiendo? O sea que por la transgresión de ellos, por la desobediencia, iban a hacer ¿qué iba a pasar con ellos del huerto? Iban a ser quitados del huerto. Iban a ser expulsados. Porque mientras no pecaron, ellos vivían tranquilos, felices, en paz. Hermano, su conciencia estaba feliz. ¿Por qué? Porque Dios hablaba con ellos. Pero el día que pecaron, ¿qué pasó con la conciencia? Fueron expulsados. No, primero en ellos. ¿Qué pasó con la conciencia? No, se remordió la conciencia. Empezó A remorder la conciencia. a la vergüenza. Porque, hermano, empezaron a verse desnudos. Y hermano, no necesitaron que alguien los espiara, porque oiga bien, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, cierto, pero Dios, hermano, a través de que les había dado leyes y ordenanza, también los vigilaba. ¿Cuántos creen que hasta aquí nos sigue vigilando? Amén, amén. Quiere decir que nadie puede hacer el oculto o detrás de ustedes o después del culto fuera o yo solo, usted sola, hermano, puede engañar a Dios, nadie. ¿O podemos engañar al Señor? No. Dice que Dios los tenía como dueños y señores del huerto. Pero desde que transgrieron la ley, ¿qué pasó? Violaron ¿Ah? la ley de Dios. Violaron la ley de Dios. Y sabe, hermano, que no hay juez más duro que la conciencia. Por eso cuando se predica un tanto duro como esto, la misma conciencia te redarguye, te habla. Y uno dice, para mí lo está diciendo y ¿qué le importa? Y el pecado no solamente consiste en adulterio, fornicación, también en mentir, en engañar, en robar y otros detalles, también es pecado. Hasta la duda, ¿sabías ustedes, hermano? Porque la duda ¿de quién es? El diablo. Del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Él engañó a Eva y a Adán o ellos se dejaron engañar. Él lo engañó. Ellos se dejaron engañar. Ya ellos ya tenían la ley. Ya Dios ya les había hablado, miren, no vayan a comer de esto ni tampoco se vayan a dejar seducir o engañar. Pero cuando uno se descuida de Dios, hermano, comienza el enemigo, hermano, comienza a decirle a uno, tomate una cerveza, echate un cigarrito, echate una bailadita hoy para los días del enamorado, alábelo. Aleluya. Vete despachando. ¿Ah? Por eso no vinieron ustedes, porque saber dónde andaban. Bailando. Ya ve que ya llegó la prueba. ¿Y quién le dijo, pastor? Hermanos, ¿y quién le dijo a Dios de que Adán y Eva habían pecado? ¿Quién le dijo? Espíritu Santo. Ajá, y entonces usted, ¿por qué dice? ¿Y qué le importa si Dios te vigila, hermano?
Dios me vigila mi entrada y salida, ¿cierto o no? Él sabe todo, aún el pensamiento que tienes en contra de la iglesia de Dios, o si eres transgresor, mientras tienes vida, tienes oportunidad de enmendarte. Amén, amén. Porque ya muerto uno ya no puede, hermano. Ya no. Porque muchos se fueron a pecar, pero regresaron, ya no pudieron. Alguien me dijo, ¿será que esta persona al morir en pecado, fuera de la iglesia siendo cristiano, lo atropelló un carro, murió? ¿Cree usted que va al cielo? No. Yo no sé. No. Como que yo fuera Dios, a mí me preguntan. Mira, dice que no. Ajá, entonces aquí dice, hermano, que por un hombre entró ¿quién? Pecado. Pecado. Ajá, ¿quién era ese? El diablo. Adán, porque él se dejó engañar del diablo. Oiga, el diablo nunca tienta a nadie si usted no le tiene la puerta abierta. Amén. Por eso usted no le eche la culpa al diablo. Amén. Que yo tengo la prueba por esto, la ruina, el problema en mi familia. En la prueba me llegó la tentación porque el diablo me engañó. Mentiras, porque quien lo engaña a uno es la misma concupiscencia. Aleluya. La misma carne. Dígale que tiene la par. Sonríase que el Señor le ama. Sonríe, sonríe. Y que sea la fuerza, algo así, porque no le voy a dar cosquillas. ¿Ah? Aleluya. ¿Y cómo dice ahí? Por tanto, por un hombre, por tanto dice, como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, quiere decir que cuando Adán transgredió la ley de Dios, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Murieron ¿En espiritualmente. qué forma murieron, hermana Antonia? Viejo, murieron. Hermano, Oh, perdón. ¿en qué forma murieron? A ver, Edwin, ¿en qué forma murieron ellos? Sí. Espiritualmente, correcto. No es que los calcinó Dios, sino que se apartó automáticamente ¿quién? El Espíritu de Dios. Mire qué privilegio, hermano, cuando uno anda caminando con Dios, uno siente que Dios le habla. ¿Verdad que es cierto? Amén. Platica, lo aparta del mal, le dice lo que tiene que hacer y lo que no debe de hacer. Por eso usted nunca critique a una persona que no es cristiana. Al contrario, el que tiene que dar testimonio a esa persona es usted. Amén. Para que esa persona, hermano, vea en usted a un Adán nuevo, a Cristo Jesús. Aleluya. Que vean usted algo diferente, no lo que hacía antes, porque ahora las cosas que hacemos son diferentes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, veamos allí, hermano, Hechos 16:9. Vamos a la Biblia, hermanos. Ya voy a terminar porque vamos a tener la gloriosa Santa Cena. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque es necesario limpiarnos, lavarnos, ¿con qué? Con la sangre de Jesús. A ver, alguien lee 16:9 del libro de los Hechos. Mantenga quieto ahí algo que le interrumpa, hermano. Y se le mostró A ver. a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayunemos. Perdón, ayúdanos. Ayúdanos. ¿Sabe qué es lo que le pidió ahí, hermano? Le pidió ayuda. ¿Por qué le estaba pidiendo ayuda? Porque en Macedonia había un problema y necesitaban la ayuda del evangelio. Macedonia estaba siendo, hermano, golpeada por la maldad. Los macedonios había guerra, había pecado, había corrupción. Y donde hay pecado y hay corrupción, hermano, no mora el Espíritu de Dios. Amén. O sí está el Espíritu Santo si yo soy mentiroso, fracasado, loco, malengreído, petulante, malicioso, mal hablado. ¿Usted cree que el Espíritu Santo estará conmigo? ¿Por qué? Porque es todo eso. Estamos muertos espiritualmente. Ajá. ¿Se acuerda cuando Cristo le dijo a los judíos: ustedes son esclavos del pecado? ¿Y ellos qué dijeron? Nosotros no lo somos. Nunca hemos estado presos. Pero es que el Señor no les estaba hablando del Alcatraz. No les estaba hablando del penal, hermano, no les estaba hablando de la cárcel material. Él les estaba hablando de en qué forma. Espiritualmente. Porque el que vive en el pecado está preso ¿a dónde? En el pecado. Veamos Juan capítulo 8, hermanos. El por qué Dios repite las palabras para nuestra vida. Para recordarnos que Él es el libertador de nuestra vida. Cristo rompe las cadenas y nos da ¿qué? Y nos da libertad. Juan capítulo 8. Vamos a leer ahí, hermanos, el 31 y el 32 al 36. ¿Alguien me lo lee, esa gente de valor? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis
en mi palabra seréis verdaderamente, ¿qué dice? Discípulos. Mis discípulos. Luego el 32, ¿qué dice, hermano? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A qué verdad se está, hermano, refiriendo Juan? Libre de pecado. Está refiriéndose a la palabra. Que cuando usted tiene la palabra, hermano, ¿qué es lo que ocurre en nosotros? Cobra libertad. Ocurren cambios, que ya no podemos hacer lo que antes hacíamos. Ahora hacemos lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y los que son guiados por el Espíritu, el mismo Espíritu Santo les dice lo que no deben hacer. A su nombre. Y los que no han recibido el Espíritu lo necesitan, porque el Espíritu es como la gasolina que mantiene el motor caliente. El Espíritu Santo es el que mantiene la iglesia viva, activa y dinámica. Imagínense predicando en una iglesia moderna, antipática, religiosa, una iglesia esquelética que parece un mausoleo viejo, que en vez de ver adoradores hay gente dormilona. Sonríese que se le ama. Aleluya. Allá en El Salvador llegaron un grupo de mujeres llamado las dormilonas. ¿Sabe por qué le llamaron así? ¿Se acuerda de eso, hermana Elvia? Y no miento cuando hablo en el altar. Llegó un grupo de mujeres que querían dinero, y para estafar a los viejos, ¿sabe qué hacían? Los invitaban a comprar alcohol de ese muñecón. Y hacían, le tiraban una pastillita que los ponían a dormir. Y ya dormidos, hermano, amanecían 3 noches después en la cárcel, o en el bombero, o en la Cruz Roja, y los familiares buscándolos por toda parte, sin calcetines, sin pantalones, sin carteras y acabados. ¿Sabía eso? Aleluya. Quiere decir que el diablo es astuto. El diablo va a utilizar todos los medios para que tú no te integres a la santidad, para que tú no te integres a la verdad del Evangelio. El diablo te va a decir así como estás bien, sonríete. Porque mire, hermano, el que predica tiene que saber exclusivamente que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Dígale que tiene la paz. Oiga, hermano y hermana, la paga del pecado es muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. Dígaselo ahí a la hermana que tiene la paz. Voltéelo a ver. Dígale, la paga del pecado es muerte. Dígamelo usted. Eso, sí, dígamelo. La paga del pecado es muerte. Dígamelo. La paga del pecado es muerte. ¿Y por qué tienen miedo, pues? La paga del pecado es muerte. ¿Ah? Arrepiéntete. Ajá. Gloria a Dios. La paga del pecado, ¿qué es, hermano? Muerte. Muerte. Y esos temas casi no se tocan. Es que son duros, pastor. Son duros. Ya me siento helado. Y ya se puso un poco tibio el hermano. Ya la sangre le corre, dijo. A su nombre. ¡Gloria! La palabra, hermano, nunca va dirigida solo a determinadas personas. Y esto es para todos, hermano. Yo no sé por qué usted empieza a revolcarse, a sentirse un poco inquieto. Está quedando limón en la herida. ¿Quién vive? Cristo. Entonces aquí dice, hermano, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué te va a hacer? Libre. Libre. ¿Libre de qué? Pecado. Cuando tú lo confiesas, vas a ser libre. Aleluya. Cuando tú te humilles, pero si sigues jugando, haciéndolo como el capirucho y el yoyo, mintiendo, haciendo otras cosas, porque ya le dije, pecado no solamente es adulterar y fornicar, hay muchas formas. Adiós. Como que pasó el ángel de la muerte. Reprende ese demonio. A su nombre. Gloria. Sigamos adelante. Primera de Juan 3:4. Y aquí vamos a ver más detalles porque todavía falta. Primera de Juan capítulo 3 verso 4. Encuéntralo todo para que no le dé gato por... Que no le vaya a meter una imitación. Cuando den atole en la boca. Este es un acto de conciencia a la luz de la palabra para que usted pase a tomar la Santa Cena. Primera de Juan 3:4. ¿Alguien lo tiene? Rápidamente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Todo el que comete pecado, dice ahí, infringe La ley. la ley. ¿Y qué más? Pues porque el pecado es infracción de la ley. Porque el pecado es infracción De la ley. de la ley. Es como manejar sin licencia también, ¿verdad? Estamos infringiendo el qué. La ley. Si yo antes tengo el carro, hermano, no porque ya estuviera en el corralón y se no subastado. Pero todos los días oro por él. ¿Cuántos oran por sus carros? Amén, amén. Por sus herramientas. No me tiró ni que para comer oran, hermano.
¿Por dónde la roba? Hay que orar, hermano, para que sea reprendido todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se acuerdan que cuando pasó la muerte allá por Faraón y los primogénitos, qué le dijo el Señor que tenían que hacer? Marchar los Que hicieran un sacrificio, que despedazaran ¿qué? Un cordero, es un acto de sacrificio. Y luego que hicieran, que pintaran los dinteles de las puertas, de sus ventanas, de sus puertas, para que cuando pasara la muerte, ¿qué pasara ahí? Quiere decir, hermano, que si puedes tener cáncer, diabetes, artritis, tumores, pero si la sangre de Cristo está sobre ti, la muerte no puede llegar. Gloria a Dios. Dele la gloria a Dios esta noche, hermano. Gloria a Dios. Aunque te diga el médico que te vas a morir, mentiras del diablo. Alguien dijo que se muere el diablo, y el diablo ya es maldito. Ya él ya está bajo maldición. ¿Para dónde va él? ¿Y quiénes van a ir con él? Los rebeldes, los que murmuran de la palabra, los que no les gusta la ley a su nombre. Pero hoy no están, andan por allá, ¿cómo dice el hermano? Andan en el zoológico ahora. ¿Dónde andan? En el moto todavía, comprando. En Júpiter, dice el hermano. Yo creo que todavía los anda buscando. ¿Quién vive? Continuamos entonces. Amén. Dice hermano Romanos 3:23, por ahí vamos. Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Qué dice ahí, hermano? Hermano, si no le gusta la palabra y no le gusta cómo predico, pues traiga unos taponcitos de vez en cuando a la iglesia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ajá, dice por cuanto todos pecaron. ¿Por qué no dice por cuanto Adán y Eva pecaron? Porque todos pecamos, hermano. ¿Verdad que sí? Amén. Con el ver, ¿está conmigo? Con el hablar, con el oír y con el pensar pecamos. Amén. ¿Cierto o no, hermano? Amén. Levanten la mano a algunos de los que no pecan así, levanten la mano así. ¿Tiene la primera piedra? Sí, hermano. Los chiquitos. Pero aún así nacieron bajo el pecado, la maldición. Ahora que presentados a Cristo se corta la maldición. ¿Verdad que es cierto, hermano? Amén, amén, amén. Ahora levanten la mano los que pecamos con el ver, el oír, el hablar. Aquí mire cuántos no lo hacen. Qué bueno. Ustedes van mejor que yo, entonces estoy gritando por gusto. Los que no hacen eso ya deberían de estar ¿a dónde? En el cielo. En el cielo. Porque estamos peleando en la santidad. Solo que con un grado de imperfección. Porque perfecto en la iglesia y en el mundo es Cristo Jesús. Porque el día que yo diga soy santo, hay gente que se atreve, hermano. Santo loco, santo mal hablado, santo engreído. De los de México, hermano. Santos de los del México. Santo borracho. Santo borracho, santo mentiroso. Máscara sagrada, dice. El santo enmascarado de plata. O Simón Templar, ¿verdad? Aleluya. A su nombre. Gloria. Pero aquí dice por cuanto todos pecaron. Imagínense, hermano, que si Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido del pecado que hubiera pasado con ellos. Dios lo hubiera salvado. Lo hubiera salvado. En los tiempos de Noé, ¿por qué destruyó a esa gente? Por lo mismo. Y sabe, hermano, que hoy, aunque esté bajo la gracia, muchos agarran la gracia para seguir jugando. El Señor sabe que estoy bien. Es que se vuelven graciosos. Yo pienso que es más peor el pastor que yo. ¿Ah? Y ya van echando alitas. Yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, pero va hablando del pastor y del hermano, entonces ¿en qué se convierte? Y sabe que a mí me alegra cuando me dice alguien, acaban de estar hablando de usted. Acabo de oír al fulano y la fulana que dice esto y lo otro. Y le digo yo, qué bueno, ¿me quita qué? Las horas de dormir. Sí, porque si andan hablando, qué bonito cómo predica el pastor, me voy a afligir. Está comiendo tacos al pastor, siervo. Sí. Y si no, la misma gente lo va a censurar a usted porque anda hablando así. Amén. ¿Cierto o no, hermano? Amén. Romanos 6:23, ya concluyo. ¿Saben qué? Ya lo vi. Porque la paga del pecado es muerte, mas Ajá. la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, Muerte. Pero ¿qué más? más la dádiva de Dios. Más la dádiva, no, hermano, la dádiva. La dádiva de Dios. La dádiva, no, hombre. Ya me va a decir la viva de los...
La diva de la banda. ¿Se da cuenta que ellos se acuerdan? ¿Ah? A su nombre. Pero dice dádiva. ¿Qué es dádiva, hermana Antonia? Imagine que preguntas bien sencillitas le hago a ella, porque ella fue bautizada en otra iglesia y está con nosotros. ¡No sabe! Es que no nos dieron pláticas ahí. No les enseñaron, oiga, no les enseñaron, pero ahora va a estar aprendiendo, porque cuando yo le tiro la palabra es para que usted aprenda. ¿Qué es dádiva? Dádiva, ¿qué es? Dádiva. Da vida, dice el hermano. La palabra dádiva es un premio, un regalo. O sea que yo estoy parado aquí por misericordia, ¿no? Por un premio. No creo que por ser niño bonito o porque soy santo, no. ¿Me está oyendo? Amén. Parece que la verdad incomoda, pero es la verdad. Por ahí vamos. Pero ahí vamos, porque queremos entrar al reino. ¿Cierto o no, hermano? Amén. Por eso muchos ya ni vienen todos los días, no quieren nada. Para oír es lo mismo, pues y como se señala lo mismo, ¿ah? Ya lo sabemos, ya no venimos. Ya necesitamos más sal, hermano, para estacionar la carne. Amén. Hay que estacionar la carne, ¿a dónde? Pablo dijo, con Cristo estoy yo juntamente Sepultado. crucificado, sepultado. Y ya no vivo yo. Pero vive en Ajá, él. cuando Cristo viva en mí, entonces los placeres, las tradiciones paganas y las tentaciones del mundo ya no estarán con nosotros, sino que Cristo reinará, morará en nuestros corazones. ¿Quién vive? Entonces, ¿qué es lo que separa al hombre, cualquiera que sea, de Dios? Dígale que tiene la par. ¿Qué es lo que separa al hombre y a la mujer de Dios? El pecado. Y ya les dije, el pecado no es andar en adulterio, solo andar en fornicación. Pecado es andar mintiendo. ¿Qué más? ¿Cómo? Peleando. ¿Cómo, hermano? No diga la palabra clara. ¿Por qué les da miedo? ¿Ah? En chismes. Todo eso es pecado. Pero aquí no están, andan en Júpiter. Sí, hermano. No les gustó la palabra. Andan viajando. ¿A dónde andan viajando, hermano? En Júpiter. Entonces, si el hombre que peca transgrede la ley de Dios, y lo que Dios quiere, hermano, es que nosotros salgamos inmediatamente de ella. Como dije, hermano, la Santa Cena pasada, dijo un hermano entre comillas, ¿para qué vine si hay Santa Cena? Si usted no es bautizado, vive en fornicación, en adulterio o vive en otra área, ¿qué es lo que debe de hacer esta noche? Arrepentirse, pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. Reconciliarse. Reconciliarse con Dios, porque hay perdón al pie de la cruz. Amén. Por eso, hermano, ¿cuál es el símbolo de la Santa Cena? El arrepentimiento, reconciliarse. Reconocer la muerte expiatoria de Cristo. Si el pecado entró por un hombre, ¿quién apareció para quitarlo? Cristo. ¿A dónde lo pagó? ¿Por quién lo pagó? Por mí. Póngase en pie. Y si Él lo pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí, ahora tenemos que... Bueno, María, ¿qué tenemos? Dormir un rato. Ok. Con Cristo y Tomar su Santa Cena. Amén. Póngase en pie.